Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, presentan Opinión Directa, el análisis a través del poder de la palabra. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día en esta gran alianza de medios de comunicación Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Y el tema que vamos a analizar durante estos minutos a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día es también lo que usted puntualizaba, Pablo, el sábado anterior en una entrevista con el licenciado Freddy Bravo sobre el replanteamiento para las próximas elecciones con la suspensión de 9 meses del movimiento Revolución Ciudadana, Pablo. Así es, Lindo. Y vale la pena comenzar a señalar y visualizar correctamente algunos puntos sobre lo que es la suspensión del partido político Revolución Ciudadana en el escenario del Estado ecuatoriano. Hay un código de la democracia elaborado en momentos de lo más alto políticamente de la Revolución Ciudadana dentro de la República del Ecuador. Y ellos elaboraron el código de la democracia que el día de hoy está azotando lo que serían las huestes revolucionarias por el efecto de lo que es la caja chica, así se llama el aspecto de observación de los órganos de regulación de los partidos y movimientos políticos en el Ecuador. ¿Y qué significa la caja chica? Simplemente haber financiado económicamente el poder económico para una campaña electoral que vivió la República del Ecuador. Dineros que no han sido justificados su procedencia e idoneidad y legalidad también de los mismos, que fueron a financiar y a nutrir la caja chica del Partido Revolución Ciudadana para un aspecto propagandístico electoral que vivía la República del Ecuador. Y con esa caja chica fueron electos muchos ciudadanos que están dentro de la Revolución Ciudadana y que el día de hoy son dignatarios en el Estado ecuatoriano. Entonces, la observación que hacen las autoridades de control, en este caso, y utilizan el artículo 374 del Código de la Democracia, numeral 3, porque las cuentas no son claras, no se da a conocer el origen del recurso económico, de dónde provienen. Pero a renglón seguido, a nivel internacional se producen aspectos de que la justicia comienza a juzgar a algunos actores de orden internacional. Y es el caso del señor Nicolás Maduro, que en una de esas informaciones aparecen que se ha nutrido de recursos económicos a aspectos de izquierda en la República del Ecuador. Uno de ellos, la Revolución Ciudadana. Y todos sabemos que el gobierno del señor Nicolás Maduro prácticamente es ilegítimo y que ha provocado el estado fallido de la República de Venezuela en el contexto de la gobernabilidad a través de las instituciones del Estado venezolano. Situaciones como alterar informaciones de votos, resultados electorales y de apropiarse la conducción de la presidencia de la República venezolana. Con esos antecedentes se realiza una investigación porque existe la sospecha del nutriente económico de la Revolución Ciudadana. Entonces, las autoridades de control electoral, ¿qué es lo que determinan? Suspender por 9 meses la personería jurídica del Partido Revolución Ciudadana y poner en stand-by sus actividades proselitistas e incluso de organización interna para un evento electoral que se avecina, que son las seccionales en la República del Ecuador. Hasta que se aclare estos temas netamente económicos,
que a lo mejor la Revolución Ciudadana no podrá justificar el origen de estos recursos económicos, digo, no podrá justificar porque tendrá que justificar en derecho todos estos temas que estamos aquí señalando, porque la ley le obliga a aclarar los patrimonios económicos del Partido Revolución Ciudadana y de sus candidatos, cómo financiaron económicamente su participación política. Si existen estos visos no muy claros y no intentan aclarar el origen económico, aquí surgen algunas fuentes del derecho Lyndon y ciudadanía. Y una de esas fuentes del derecho es legítima y legal la presencia de algunas autoridades o dignatarios de elección popular en el escenario o en la estructura del Estado ecuatoriano cuando esta tienda política, Revolución Ciudadana, está siendo observada lo ilegal o lo ilegítimo de este recurso económico que lo pudo concentrar para esa campaña electoral. ¿Qué queremos decir? Que con recursos ilegales, no aclarado su origen, se eligieron y participaron de un proceso eleccionario muchos dignatarios que están en ejercicio de curules de asambleístas, de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales e incluso de concejales. Aclarar la vertiente económica le podría quitar o restar legitimidad y legalidad. ¿Por qué? Porque mientras el ciudadano que obedece y cumple ley, él sí explica de dónde vino su recurso económico. Mientras tanto, esta vertiente política nunca aclaró el origen de los recursos económicos y por eso es el tema de investigación, la caja chica de la Revolución Ciudadana. Entonces son aspectos que se abren y que son fuentes del derecho. Es legítimo, por ejemplo, la presencia de asambleístas que hayan sido partícipes de un aspecto propagandístico y que son dignatarios, por ejemplo, dentro de la estructura de la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Es legítima su presencia? ¿O es que hay que poner también orden y también decirle a las instituciones del Estado que se determine la legalidad y legitimidad de muchos dignatarios dentro de las estructuras del Estado ecuatoriano? Pablo, es decir que con esta suspensión que la emite el Tribunal Contencioso Electoral por 9 meses al movimiento Revolución Ciudadana, deja en duda de cómo llegaron las actuales autoridades de este movimiento de elección popular. Exactamente, Lyndon. Si llegaron por dinero que no tiene ruta de origen, entonces la dignidad que ostentan en este momento podría estar siendo observada desde un punto de vista del origen del recurso económico y que afectó la participación política de ciudadanos que respetan ley y que obedecen las reglas del juego en lo que es la participación política y democrática en eventos electorales. ¿Por qué? Porque estos candidatos tienen ventaja al utilizar dinero que no lo han justificado y que les permite mantener una propaganda y una información del proceso eleccionario con ventaja frente a otro ciudadano que utiliza a lo mejor las franjas publicitarias que le facilita o le otorga el Estado ecuatoriano para hacer conocer sus puntos de participación política en la función o la dignidad que está participando. Entonces, esta arremetida del recurso económico oscuro
en el proceso eleccionario último anterior de los aspectos seccionales de la República del Ecuador, tiene que ser aclarado. E imaginemos, Lyndon y ciudadanía, que con este recurso económico prácticamente obtienen un porcentaje muy elevado de alcaldías, de prefecturas, de concejalías y de juntas parroquiales. Entonces, este dinero contaminado, que no se aclara la ruta y que tiene objetivos de una planificación de estas huestes ideológicas a nivel internacional muy profundas y que el mundo los está combatiendo, el narcoterrorismo, la narcopolítica, el aspecto delincuencial, y además de ello, Lyndon y ciudadanía, a nivel de América, de las Américas, ¿qué es lo que han dicho estas ideologías del socialismo del siglo XXI? Vamos a plantear lo que sería el fundamento de instalar la patria grande en el territorio americano. ¿Y qué significa la patria grande? Ir consolidando su presencia a través de los estados, a través de esquemas electorales. Entonces, el financiamiento a lo mejor es de orden internacional con un solo objetivo: instaurar la patria grande, que no sabemos cuáles son sus características y cuáles son sus metas y objetivos. Si nosotros bregamos correctamente en las definiciones que se está hablando, recurso económico oscuro, situaciones como la patria grande, proyectos políticos entre comillas del socialismo del siglo XXI, entonces estamos hablando que el Estado a esta ideología no le interesa tener su propio Estado. ¿Y cómo lo hacen? A través de procesos electorales, contaminando la financiación y la participación política de ciudadanos en procesos electorales legítimos, contaminando a través de un partido o movimiento político. Entonces esto no es novedad. Lo que tenemos que dirimir como ciudadanía es cuáles son las características de los partidos políticos, cómo es su forma de financiamiento, y en momentos de un proceso eleccionario, qué es lo que deben de dar a conocer o la información que deben de liberar para que el ciudadano pueda sustentar que en dichas huestes ideológicas existen partidos políticos que representan la voluntad de un pueblo y no el interés de una doctrina ideológica. Pablo, esta acción que la toma el Tribunal Contencioso Electoral con el movimiento Revolución Ciudadana, allí se notó una debilidad de apreciación de el máximo líder de la Revolución Ciudadana, que está prófugo, y de los asambleístas y dirigentes de este movimiento. Es el momento más oportuno en la historia democrática a través de los partidos políticos de ir saneando cómo están financiados el resto de movimientos y partidos políticos, claro, y entrar a un escrutinio de investigación de las cuentas económicas de financiación de estas huestes políticas en los diferentes procesos electorales. Es la mejor oportunidad que allí, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa, que está prófugo, en vez de generar discusión política sin argumentos, debería de haber dicho: es momento de abrir las cuentas todos los partidos políticos. Es que Lyndon tiene que abrirse las cuentas de todos los partidos políticos. Habida cuenta de que corre el riesgo la República del Ecuador. No es el sistema electoral, es la República del Ecuador, para saber y conocer cómo estos recursos que financian campañas oscuras puedan alterar la vida republicana del Ecuador. Y le voy a poner un ejemplo muy claro que está dentro de la Constitución de la República del Ecuador. En el 2008, nadie se preocupó de averiguar recursos económicos de cómo financian el cartel, la propaganda, la marcha, la gorra, la camiseta e incluso
los mitines de concentración para dar un discurso político. ¿Y por qué les señalo todo eso? Porque dentro del marco jurídico, que es el acuerdo social, la Constitución del Ecuador, que es más idealista que verdadero fundamento de lo que son las normas de la República del Ecuador, ¿qué ocurrió allí? Y nadie ha reclamado eso. A lo mejor estos dineros o estas financiaciones oscuras, la motivación de ellos era ¿en qué sentido? Modifica el Estado. Te financiamos, controlas las funciones o los poderes y en el momento de una constituyente modificas el Estado para interés de esto o de estos grupos que financian todo lo que estamos aquí señalando. O sea, no es que estamos inventando, estamos leyendo lo que está ocurriendo con la suspensión de los 9 meses de la Revolución Ciudadana. En Montecristi prácticamente destrozaron lo que es la división de poderes y el republicanismo del Ecuador y lo modificaron a funciones de Estado que son 5. ¿Dónde se ha visto que en lo que es el republicanismo clásico y la división de poderes, que son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ahora son funciones, no son poderes, y se incrementaron 2 más, que controlan incluso de cómo se tiene que organizar el Estado? El electoral Entonces, y Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y quiénes son los que nombran ellos? El Consejo de Participación Ciudadana, autoridades de control. Entonces estamos hablando de que a lo mejor este recurso que no ha sido aclarado modificó la estructura del Estado ecuatoriano. ¿Y cómo modificaron la estructura del Estado ecuatoriano? No pusieron la cordura y la razón de los ciudadanos para un proceso eleccionario. Pusieron al peón que pueda llevar y encauzar estas tesis que ya estaban armadas. Entonces esto no es algo tan sencillo que lo suspenden a la Revolución Ciudadana. Tenemos que exigir claridades de investigación sobre economía, del financiamiento de estas estructuras, de los procesos eleccionarios, de cómo se financiaron económicamente y quiénes participaron de esos procesos eleccionarios, y si son autoridades, si llegaron a ser, por ejemplo, asambleístas, y con este recurso económico que no es claro, entonces yo le cuestiono a usted, Lindo, ¿es legítima la presencia, por ejemplo, de un asambleísta dentro de la Asamblea Nacional Legislativa como dignatario cuando ocurre que la caja chica está enfocando una información de que ese recurso proveyó campaña electoral para que llegue aquel ciudadano o ciudadana a ser parte de la Asamblea Nacional Legislativa? Entonces, ¿cuál es el peligro que corre la República? De que estos ciudadanos no van a legislar en función de la República, peormente en función del pueblo, sino en función de los intereses de quien proveyó el recurso económico. Pablo, esta situación de la caja chica era un grito a voces abiertas, y no solamente de ahora. Creo que en el 2012 ya se denunció que en la primera campaña electoral de la Revolución Ciudadana fue financiada con recursos de las FARC, que incluso la computadora del Mono Jojoy, él manifestó públicamente de que se había entregado un recurso económico para financiar la campaña electoral del entonces candidato Rafael Correa Delgado. Pero lo que desnuda esta sanción de 9 meses del movimiento Revolución Ciudadana, y aquí entra una parte moral y ética, del asambleísta Verónica Íñiguez Gallardo y del asambleísta Juan Andrés González Alvear, de decir al Ecuador y a los ciudadanos lojanos quién les financió la campaña electoral. Claro, ellos deben de decir,
y salir a la, qué sé yo, a los medios de comunicación, a la plaza central de la ciudad y provincia de Loja y decir, señores, hay esta duda a nivel del Ecuador, del financiamiento de la caja chica. Mi campaña electoral la hice con estos recursos económicos, con estos aportes, con el detalle, si cabe el término, punto por punto del último centavo que financiaron su campaña y del recurso económico que gastaron. Porque está en tela de duda la participación de todos los integrantes de la Revolución Ciudadana. Imagínese que haya un centavo, nada más un centavo de dólar de estos recursos oscuros, negros. Entonces su campaña ya no es legítima, está contaminada, porque hay un interés de que nutrió este financiamiento o que facilitó estos recursos negros y oscuros. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés que tienen dentro de la República del Ecuador? Entonces, si usted es una persona sana en sus formas de apreciación, de sus conductas, de sus valores morales y éticos, usted se cuestiona. Me dicen que me quieren dar este aporte para mi campaña y lo recibo así abiertamente. No, usted consulta, pregunta, ¿quién es el donante? ¿Y por qué me regala este recurso económico o esta donación de materiales electorales? Para saber cuál es el donante y cuáles son posiblemente sus intenciones en un futuro, decirle, de no verse comprometido al chantaje que le pueda generar por esta donación o un chantaje económico en el sentido, oye, yo te aporté, ahora devuélveme el favor con esto. Entonces, los 9 meses, Lyndon, de suspensión de la Revolución Ciudadana no es una cosa tan pequeñita. Va a abrir la caja de Pandora del financiamiento de todos los partidos políticos en la República del Ecuador. Y que es urgente. Y creo que estamos en algo novedoso que podría ocurrir. El proceso 2026, no sabemos si el calendario electoral continúa, porque en este momento ya se tejen dudas, como las que tenemos en este momento. O sea que el mejor talento, los talentos del pueblo ecuatoriano, no están al servicio de la República, porque son obstaculizados o simplemente borrados del escenario democrático de una participación civilizada, porque existen este tipo de financiamientos. Pablo, y no solamente es para las dignidades, por ejemplo, hemos puntualizado los 2 asambleístas. Claro. Las concejalías. Tiene que darse a conocer todo ello. ¿Cómo llegaron las concejalías de este movimiento y del resto de movimientos en lo que es el aporte financiero para las campañas electorales? Lindo, porque la mayor parte de los concejales dicen, somos chiros. Exacto, y qué bien que lo topa. Por ejemplo, los 11 concejales del municipio del Cantón Loja deben de dar a conocer cuál ha sido la forma de financiar su campaña electoral. ¿Y cómo la hicieron? ¿Cuáles son los aportes? Y si el partido que los auspició le decían, ¿sabes qué? Ya tienes aquí un recurso económico del partido, pero él debió de haber consultado si ese recurso económico es legítimo, tiene la ruta del dinero de origen. Entonces, ya no es un tema simplemente, a lo mejor, que son 9 meses o algo fortuito, que pasarán los 9 meses, se rehabilita el partido o movimiento político y entra al escenario electoral de la República del Ecuador. No, aquí hay cabos sueltos que pueden ser, a lo mejor, judicializables en cuerdas separadas. En cuerdas separadas, Lyndon. Entonces, con lo que conversábamos con el licenciado Freddy Bravo, y esa era la inquietud, ¿qué más observas dentro de esta suspensión
de los 9 meses, porque las fuentes del derecho se activan de forma inmediata, entran las dudas y preguntas. Entonces, ya le digo, o sea, ¿cómo es que este recurso contaminado y negro pudo o puede afectar la labor de la República del Ecuador en los aspectos, por ejemplo, de legislación? ¿Qué tipo de legislaciones se hacían en el Ecuador? En la última asamblea que estamos, ¿cómo es que cuando hablaban algunos asambleístas de poner ley para juzgar al impío, al violento, al que no quiere respetar ley, ni ¿cómo podríamos decir? Ni respetar esa ley? Pablo, De pronto hubieron sectores que dijeron no se apruebe esa ley. A lo mejor incide la política del recurso económico negro y oscuro. Pablo, es que no solamente son las dignidades de juntas parroquiales, concejales, alcaldías, asambleístas, también ingresa participación ciudadana y parlamentarios andinos. Claro. Parlamentarios andinos tienen que decir cómo financiaron la campaña con esta sanción que existe del Tribunal Contencioso Electoral. Lindo, incluso puede llegar de una forma extensiva y más profunda, incluso a los señores vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué sentido? ¿Cómo es que a una institución que debe de precautelar el valor ético, el valor moral, el que una persona sea la idónea y proba para poder ser candidato, cuando de pronto lo que tienen que decir, a ver, tú estás libre de cualquier conducta irreverente o ilegal que hayas cometido en contra del Ecuador, tienes ese papelito de certificación de la justicia, de la UAFE, de la Contraloría, de que en el Ecuador estás en paz y salvo. ¿Cómo es que no se pregunta eso? Porque esa es la forma de saber si la conducta de un ciudadano es la más idónea para participar en un proceso cívico y democrático. Porque ¿qué es lo que hemos visto de algunos candidatos a la alcaldía, a las prefecturas, incluso a la misma asamblea? Muchos candidatos que no tienen estos valores que la civilización los construye y los sostiene, sino otro tipo de valores. Imagínense, yo observé alguna vez una sesión de asamblea y un asambleísta de esta línea ideológica hizo uno de los exabruptos más grandes, que no fue el insulto al pueblo, sino que ella mismo prácticamente se insultó cuando hizo ese gesto y determinó la calidad no solamente del nivel educativo que tiene, Hasta lloran, Pablo. sino de valores urbanos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ir entendiendo y exigiendo a las autoridades. Se aplicó el artículo 374, el numeral 3, sí, pero vamos aplicando otros elementos de la justicia ecuatoriana o de las leyes del Ecuador, leyes que construyeron ellos mismos, porque ya es el tiempo de liberar del parlamentarismo ecuatoriano esta forma inculta, incivilizada e incluso la forma negativa de legislar para la República del Ecuador y para una sociedad. Los 9 meses, Lindo, de la suspensión, a lo mejor, porque la verdad nunca se la puede romper o corromper o manipular. La verdad la ocultan, pero en algún momento aparece. Y si aparece la verdad sobre estos temas, a lo mejor estaríamos purificando la política en el Ecuador. Y es necesario que todos los partidos políticos aclaren la economía de sus
identidades o de su forma de participar políticamente. Pablo, a lo que quiero ser reiterativo por moral, por ética. Los dos asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana que representan a Loja deben de dar a conocer y transparentar cómo se financió la campaña de ellos. Porque aquí todos nos conocemos. Claro. Y si es que Lyndon San Martín Rodríguez le aportó $1, ese centavo tienen que darlo a conocer. Claro. Y aparte de eso, Lyndon, usted dijo bien, los concejales del municipio de Cantoloja, por honor a su nombre y por respeto al votante o al ciudadano, deben de dar a conocer cuál fue su financiamiento económico. Hasta por tranquilidad del electorado, de la misma ciudadanía, y por un baño de verdad de ellos mismos hacia una sociedad que los está observando de forma constante su actuar dentro del cabildo. Y lo que usted dijo de los asambleístas, bien, me parece bien que ellos vengan a esta provincia de Loja y digan, señores, mi campaña fue con estos rubros económicos. Incluso hasta decir con nombres y apellidos. Pablo, es que hay una información que todavía no la están tomando en cuenta, pero en esta sanción creo que va a salir la información más precisa. Recuerda lo que dijo la candidata a la presidencia, Luisa González, ante una pregunta. ¿En qué trabaja usted? Claro. Ella dijo que no trabaja, que ella es la secretaria del Movimiento de la Revolución Ciudadana, RS5, y que la militancia le paga el sueldo. Entonces, ese aporte de la militancia tienen que justificarlo. La militancia, ¿cómo usted tiene ese dinero para pagarle el sueldo a esa representante de ese movimiento político? Claro. Porque no solamente ha de ser ella, sino al resto de los secretarios o directores del partido, porque aquí en Loja hay representantes que no trabajan y ganan sueldo. No, y aparte de eso yo creo que ya es necesario, por ejemplo, en un partido político reconocido e incluso que el Servicio de Rentas Internas les facilite un RUG, la UAFE también el control económico de los ingresos y egresos, y así por el estilo. Sí tienen, Pablo. Por ejemplo, usted dona unos $10, que le entreguen un recibo que usted donó $10 a tal partido político. Si usted donó camisetas, el recibir las camisetas tenga una hoja de ruta y a la vez el Servicio de Rentas Internas y la misma UAFE le pueden preguntar a usted, ¿y usted por qué dona 10,000 camisetas? ¿De dónde tiene ese recurso económico? ¿Con qué lo pagó? Qué bien, Pablo, lo que hace usted, porque nadie está haciendo un análisis de la portada del New York Times, o de la revista Times, creo que es. Claro. La revista Times, la portada. Las gorras de color rojo. Ahí hay una información que posteriormente la estaremos analizando, Pablo. Exactamente, Lindo. Entonces, esto es legítimo. El exigir que el Consejo Electoral y las autoridades de control en esta evaluación de la suspensión de 9 meses a la Revolución Ciudadana dé la información que debe de dar al pueblo ecuatoriano. Porque está en juego no una curul, no una concejalía, peormente una alcaldía. Está en juego de cómo es la República del Ecuador y cómo fue alterado su ordenamiento del republicanismo clásico que siempre lo tuvo y fue modificado a funciones electorales. Pablo, el haber recibido recursos económicos de manera fraudulenta, en la misma Constitución dice traición a la patria. Claro, y les quita legalidad y legitimidad a los posibles dignatarios electos en esa tienda política. Lindo, vamos a una pausa comercial. Esto no es un tema de a favor ni en contra. Esto es defender la República, defender las líneas de democracia a través de los partidos y movimientos políticos. Las autoridades les toca simplemente ya exigir que todos los partidos políticos den cuentas sobre su participación política. Vamos, Lindo, a la pausa comercial.